Bueno, muy bien. Este es un ejemplo del tipo de caso que vamos a presentar de manera repetida y a través del cual vamos a aprender durante el proceso, durante el programa del máster. Hay dos mensajes que quiero transmitir casi a priori a través de este caso. El primero de ellos es que el área del sueño es un área multidisciplinaria. Se mezclan enfermedades, las comorbilidades son muy frecuentes, se mezclan enfermedades de áreas diferentes y es importante entender cada una de estas enfermedades para ver cómo interaccionan entre sí. Este es el primer mensaje. El segundo es que incluso aquellos que no vayan a trabajar directamente como tal en medicina del sueño, el poseer conocimientos de este área supone un enriquecimiento para la práctica de su propia especialidad. El caso que voy a mostrar a continuación es un caso bien más propio de, podríamos decir, o de neurología o de psiquiatría, porque es un caso de pérdida de memoria, pero la práctica de la neurología o, en su caso, la práctica de la psiquiatría es diferente, esto no es más que un ejemplo, cuando se tienen conocimientos de medicina del sueño. Y por eso lo hemos titulado de esa manera. Es a propósito de un caso de pérdida de memoria y de sueño de mala calidad. La importancia de mirar el sueño. Bueno, vamos a ver. Esto es un caso que tuvimos en el Instituto del Sueño en Madrid hace relativamente poco tiempo. Era un paciente de 59 años que viene a la consulta. Él se queja de dormir mal. Vamos a dejarlo todavía en dormir mal, de sueño de mala calidad y incipiente pérdida de memoria. El paciente de siempre ha roncado y también nos comenta en la primera consulta que hace 5 años fue diagnosticado de apnea del sueño. El estudio que se le hizo en su momento, se le hizo un estudio de sueño en su momento, pero no lo tiene, no llegamos a verlo nunca, pero sí nos informa que se detectó un índice de apnea, hipopnea, o sea, es el número de apneas más hipopneas por hora de sueño. Llegó a ser de algo así como de 50, nos lo dijo aproximadamente. Todo lo que sea superior a 30 es ya es severo. 50 es un cuadro de apnea del sueño, en principio, muy severo. Se le puso un CPAP, una máscara de presión, con una presión preestablecida de 8 centímetros. Lo toleró mal. El paciente lo utilizaba pocas horas, inicialmente pocas horas, menos de 3 horas al día, y con el tiempo llegó a utilizarla 0 horas al día, ya no lo utilizó para nada. Como consecuencia de todo ello, cada día tenía más somnolencia, dormía muy poco también, pero cada día tenía más somnolencia. Estaba el índice de somnolencia de la escala de Epworth. Esto es una escala en la que se le preguntan al paciente por 8 situaciones de la vida cotidiana y las probabilidades de adormecerse en ellas. O sea, el máximo de puntuación en esta escala es 24, esto sería la máxima somnolencia posible. Bueno, pues él tenía un 15, que es moderadamente. Todo lo que sea más de 10 empieza a ser ya patológico, pero él tenía 15, era un cuadro de somnolencia diurna moderada. También tenía una cierta inquietud motora y había sido prediagnosticado de síndrome de piernas inquietas. Sus horarios eran irse a la cama entre las 12:30 y la 1, dormirse muy rápido, en unos 10 minutos, y despertarse ya al cabo de media hora, y el resto de la noche era un dormirse, despertarse, dormirse, toda la noche con un sueño muy fragmentado hasta las 7 de la mañana. Él estimaba que no llegaba a dormir 3 horas, esa era su estimación subjetiva. Bueno, en cuanto a ¿qué otras enfermedades tenía este paciente? Bueno, tenía una obesidad con índice de masa corporal de 32, 32,7, casi 33. Se le había realizado por este motivo un bypass gástrico en el 2005. Estaba diagnosticado de hipertensión arterial,
de diabetes mellitus tipo 2, de dislipemia y tenía enfermedad isquémica coronaria. Había padecido de 2 infartos de infartos de miocardio y se le habían colocado 5 stents diferentes. Él padecía además de una diverticulosis intestinal. El paciente era obeso, como digo, 98 kilos, unos 73 centímetros de altura, había sido mucho más obeso en el pasado y había sido fumador hasta hacía 5 años, no bebía y el examen médico y neurológico era en esencia normal. Vemos ya de aquí que tenemos los siguientes factores de riesgo cardiovascular: obesidad, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, la enfermedad coronaria y el tabaco, y el consumo y el haber sido fumador en el pasado. Le pasamos una serie de cuestionarios, el Insomnia Severity Index, el cuestionario, bueno, el índice de severidad de insomnio. Él tenía un 24 bajo medicación, 24 sobre 28. Quiere decir que tenía un cuadro de insomnio muy severo. En la escala Hamilton de depresión tenía un 11 sobre 52. Esto es ya patológico, pero depresión muy leve. En la escala de Epworth, que es la que he comentado hace un momento, tenía un 15, o sea, somnolencia diurna leve. Y luego tenía en la escala de piernas inquietas, donde el máximo es 40, él tenía un 31. Tenía un síndrome de piernas inquietas bastante severo, bastante severo. Como medicamentos, estaba tomando pramipexol en una dosis de 1,5 miligramos al día. Esto es mucho, para piernas inquietas es ya mucho. Estamos ya al límite de lo que podemos darle. También tomaba clonazepam, 2 miligramos, este es el hipnótico al que me refería antes, que de alguna forma le atonta por la noche y supuestamente le debería estar haciendo dormir, tampoco lo está haciendo. Y luego ya como otros medicamentos están el amlodipino, hidroclorotiazida, un diurético, la vildagliptina, liraglutide, pitavastatina como antilipemiante, ezetimibe, que también como antilipemiante, ácido acetilsalicílico. Para las piernas inquietas estaba, como digo, tomando actualmente pramipexol, 1,5 miligramos, clonazepam, y en el pasado había intentado ropinirol en dosis de hasta 4 miligramos, que es el máximo, había llegado al máximo de ropinirol. Rotigotina, los parches, había llegado hasta 4 miligramos, el máximo también de rotigotina. Bueno, ¿qué nos cuenta el paciente? ¿Qué sabemos sobre las piernas inquietas? Bueno, él refería desde hacía años un disconfort o unas molestias en la parte distal, la parte más baja de las piernas, con una necesidad de movimiento a la hora de dormir y durante la noche. Había empezado todo ello muy distal y de manera bilateral en las 2 piernas, pero con el tiempo se fue haciendo cada vez más proximal y llegó a ocupar toda la pierna. Los brazos y el tronco no habían sido afectados aún. Empezó el tratamiento en su día con ropinirol 0,5 miligramos. Le fue muy bien, pero con el tiempo cada vez le fue menos bien. Y hubo que ir subiendo la dosis hasta en algún momento, hace unos años, haber llegado a 4 miligramos. Los síntomas habían ido empeorando a lo largo de los años. Vamos a quedarnos con este mensaje esencial. Últimamente, además, había estado notando ya que los síntomas inicialmente eran a partir de la hora de cenar. Él cenaba a las 9 en España. Bueno, pues con el tiempo fueron haciéndose cada vez más precoces y los síntomas empezaron a aparecer ya después de comer. Le ocupaban la mayor parte de la tarde. Vamos a ver, no teníamos datos del paciente, decidimos hacer un estudio para tener un diagnóstico de primera mano. No les voy a agobiar con datos, simplemente vamos a pasar un poco de puntillas sobre lo que es esta polisomnografía. En el máster tendrán clases a lo largo del máster de polisomnografía, no solamente aprenderán a poner electrodos, sino aprenderán a interpretar estudios de sueño y
y también aprenderán a interpretar los resultados de una manera clínica. Lo que el paciente tuvo fue, durmió 224 minutos, que no llega a las 4 horas. Durmió el 63% del tiempo que le dimos. O sea, es una utilización del tiempo de sueño, esto le llamamos la eficacia del sueño, bastante baja, no llegó a las 4 horas. Se durmió, eso sí, muy rápido, en 1,5 minutos, y permaneció a lo largo de toda la noche 2 horas, sumando todos los tramos de vigilia, permaneció 2 horas adicionales en vigilia a lo largo de la noche. En cuanto a las diferentes fases del sueño, quédense de esto ya hablaremos en el máster largo y tendido, pero hay mucho sueño superficial y poco sueño profundo y muy poco sueño REM. Esto es de alguna forma una característica típica de lo que es el sueño fragmentado. Mucho sueño superficial, mucha vigilia, mucho estadio N1 y poco N3 y poco sueño REM. Vimos en el estudio 2 cosas fundamentales. El paciente tenía unas, vamos a llamarlos, sacudidas con las piernas que se producían mientras dormía en una frecuencia de 23,5 cada hora, y durante la vigilia aumentaban incluso a 52 cada hora. Esto es un marcador con frecuencia de varias cosas, pero lo más típico es que sea de síndrome de piernas inquietas, aunque también podríamos interpretarlo en el marco de el problema respiratorio. ¿Cuál es el problema respiratorio? Este paciente tiene un índice de disfunción respiratoria que se define como el número de apneas, más el número de hipopneas, más el número de arousals causados por procesos respiratorios, la suma de estos 3 elementos, de 56, que es muy severo, no veíamos mucho cambio entre la posición de supino y la posición de decúbito lateral. Hay ocasiones en que estos problemas se producen exclusivamente en el decúbito supino. En este caso el paciente era patológico, también en decúbito lateral. La oxigenación en vigilia estaba bien, 94%, la saturación de oxígeno, pero veíamos que a lo largo, en el sueño REM bajaba al 89, en el no REM al 89, en el REM siempre baja algo más, al 86%, y llegaba a un mínimo a lo largo de la noche del 77%. Su CT90, que es por decirlo muy simple, es el tiempo a lo largo del estudio en el que el paciente está con una saturación de oxígeno por debajo de la que debería, que es el 90%. O sea, el tiempo que está por debajo del 90% es el 71,27% del tiempo. O sea, dicho en 2 palabras, este paciente tiene muchas apneas, tiene la oxigenación en vigilia bien, durante el sueño la tiene mal, no muy mal, pero mucho tiempo mal. O sea, hay alteraciones oximétricas largas, pero no muy profundas. La frecuencia cardíaca durante el estudio está bien. Nos llamó la atención que el Epworth, para tanta patología, estaba relativamente bajo. Cuando digo bajo, relativamente normal, 15. Somnolencia moderada. Y es un paciente que no duerme, dice no dormir 3 horas, y tiene 56 apneas por hora. Bueno, le hicimos una prueba que es el test de mantenimiento de vigilia, que es una prueba en la que durante 3 veces a lo largo de la mañana, se pueden hacer varias veces más, pero se pueden hacer hasta 5 veces. Aquí lo hicimos 3 veces, le ponemos durante 40 minutos en una habitación a oscuras, le sentamos cómodamente, le decimos que esté quieto, le ponemos electrodos de electroencefalograma y le damos las siguientes instrucciones: sin moverse, sin ruido ambiental, sin estimulación lumínica, estando quieto, intente no dormirse, a ver cuánto tiempo lo mantiene. Se trata de ver en una situación de sedentarismo máximo qué capacidad tiene para mantener la vigilia. Una persona sana, por lo menos, aguantaría 20 minutos. Mucha gente joven aguantaría los 40.
pero de 20 minutos para abajo se considera por definición ya patológico. Este paciente en la primera prueba aguantó 6 minutos despierto, en la segunda 8, en la tercera 8, la media 7 minutos 20 segundos. Establecimos como diagnóstico, en base a lo que teníamos de este estudio, una apnea del sueño, una apnea obstructiva del sueño, no posicional, y un sueño fragmentado acompañado con PLM. Sin embargo, previamente hicimos otra prueba que es un test de inmovilización múltiple. Esta prueba la hacemos habitualmente antes del estudio de sueño, la hacemos varias veces, en este caso la hicimos 2. Sentamos al paciente en la cama, le quitamos las sábanas, le mantenemos despierto, claro, y con las piernas separadas y estiradas le decimos que intente no moverse. Y lo que vemos, bueno, es un test de provocación para el síndrome de piernas inquietas. Los pacientes que dicen, pues este negaba un poquito su sintomatología. Lo que pasa es que la está enmascarando con su propio movimiento. Lo que vimos en este caso es... no. Al momento sí, sí, perfecto. Sí, fíjense en la imagen, de momento solo en la imagen. Bien. Vemos que el paciente tiene sacudidas en las piernas cada X tiempo. El vídeo es algo más largo, pero vamos viendo que con el tiempo las sacudidas son cada vez más frecuentes. Bueno, esto es lo que al paciente le pasa cuando intenta permanecer inmóvil antes de dormirse. Imagínense intentar dormirse con ello. Bueno, en algún momento el sueño podrá con él y se dormirá, pero por otro lado no tardarán estas sacudidas por despertarle. Esto es un síndrome de piernas inquietas muy severo. Esto se hace bajo medicación, en este caso lo hicimos bajo medicación, o sea, pese a haber tomado previamente el pramipexol, el paciente está así. Al mismo tiempo, cada 10 minutos le pasamos una escala analógica visual y en ella lo que le preguntamos es, en una escala de 0 a 10, siendo 10 el infierno y 0 ausencia de síntomas, le preguntamos cómo se ha sentido en cuanto a molestias en las piernas en los últimos 10 minutos. Y bueno, lo que vemos es que el paciente comienza con un 1, a los 20 minutos está con un 2, a los 33, luego 5, 5, 5. Es decir, cuanto más tiempo permanece inmóvil, más molestias tiene en las piernas. En la siguiente siesta empieza con un 0, pero enseguida salta a un 3, a un 4, 5, 5, 7. La suma total en la primera siesta había sido 21, en la segunda de 24. También medimos el número de movimientos periódicos de piernas en vigilia durante la prueba. La primera fueron 28 y en la segunda 33. Es un cuadro de piernas inquietas pese al tratamiento farmacológico. No, pero vamos a ver, no es pese al tratamiento farmacológico, es precisamente causado por. No es que el tratamiento farmacológico ya se vea impotente para controlar el cuadro, no. Es que es el causante, Y aquí lo que ocurre es algo muy típico en los pacientes que toman fármacos dopaminérgicos. Un fármaco dopaminérgico es el pramipexol, es un agonista dopaminérgico, que inicialmente alivian los síntomas. Bien, inicialmente alivian. Con el tiempo van aliviándolo cada vez menos, pero todavía algo. Y en algún momento llegan a ser no ya aliviadores de síntomas, sino lo contrario, exacerbadores de síntomas. Es decir, cuanto más alta la dosis, más empeorarán los síntomas, y cuanto más baja la dosis, menos empeorarán los síntomas. Y todo esto se debe a un cambio que producen en la fisiopatología de la enfermedad. Es algo muy típico de los agonistas dopaminérgicos, de pramipexol en particular. Los criterios de diagnóstico, esto es lo que llamamos el cuadro de aumento dopaminérgico. Es un aumento de síntomas iatrogénicamente inducido por un agonista dopaminérgico. Entonces se define como un empeoramiento generalizado de los síntomas de piernas inquietas
con un inicio más anterior, con un inicio más precoz de los síntomas por la tarde, esto lo tenía él, una latencia de los síntomas una vez que comienza la inmovilización cada vez más corta, o sea, desde el momento que disminuye la actividad, el tiempo que tarda hasta que aparecen los primeros síntomas es cada vez menor en el proceso de la enfermedad. Un incremento generalizado de la intensidad de los síntomas, los efectos terapéuticos cada vez tardan más en aparecer y la expansión a los brazos, al tronco, al abdomen. Esto no lo tenía, aunque sí había habido ya una expansión a la parte proximal de la pierna. Pero en cualquier caso, aquí, y todo esto en el curso del tratamiento del síndrome de piernas inquietas con un dopaminérgico, claro. El paciente cumple los criterios de síndrome de aumento dopaminérgico. Hicimos un análisis de sangre y básicamente lo que vemos en él es que, voy a resumir los valores que tienen más importancia, la ferritina sérica está en 35 nanogramos por mililitro. Bien, los valores normales son de 18 a 300, está dentro del rango de la normalidad, pero está en la parte baja de la tabla. No está muy lejos de estar bajo. Recordemos que este paciente tiene dos posibles explicaciones para todo ello. Tiene una diverticulosis intestinal y tiene un bypass gástrico. La absorción del hierro dietético se ve dificultada por el bypass y luego se produce una pérdida constante de sangre en base a esos divertículos. El otro parámetro que está aquí mal es la saturación de transferrina, que está en el 21%. Medimos en este caso la proteína C reactiva, porque la proteína C reactiva es un factor de inflamación. Entonces, cuando la proteína C reactiva está elevada, que no lo está en este caso, el valor que le podemos dar a la ferritina es menor, porque la ferritina es un reactante de fase aguda y en toda situación inflamatoria tiende a inflarse. O sea, valores altos de ferritina, si van acompañados de una proteína C reactiva de la PCR elevada, habría que desconfiar de ellos. Les pueden dar un falso negativo, claramente. Pero quizá lo más importante de esta diapositiva, ¿qué nos dice? ¿El hierro en sangre está bien? Bien, de acuerdo. Tampoco está muy boyante, habría que decir, pero bueno, bien, de acuerdo, está pasable, pasa el aprobado. Lo que pasa es que para el síndrome de piernas inquietas lo que nos importa es el hierro cerebral. ¿Y cómo podemos medir el hierro cerebral? Y es el que causa la enfermedad. El hierro en sangre, hay un artículo reciente de hace unos 2 años de la doctora García Malo en el que intenta establecer una correlación entre el hierro cerebral y el hierro en sangre y ve que no hay ninguna. En una serie larga de pacientes, no hay ninguna. Y con ello, de alguna forma, es que lo que nosotros miramos en sangre no quiere decir nada sobre lo que ocurre en el cerebro. Hay que medirlo de todas formas, pero no significa prácticamente nada. ¿Cómo podemos medir el hierro cerebral? Bueno, podríamos hacer 2 cosas. Una punción lumbar, pero es demasiado cruento, demasiado invasivo, y pocos pacientes van a permitirlo. O podríamos hacer algo que en absoluto es invasivo, es más bien totalmente inocuo, que es una ecografía transcraneal. Esa ecografía lo que va es a intentar detectar una estructura que va a ser la sustancia negra, es una estructura cerebral en los ganglios basales, que es el principal depósito cerebral de hierro. Y va a medir la ecogenicidad de esta estructura. La va a medir pues, de una manera parecida a lo que eran en la Segunda Guerra Mundial la detección de submarinos generalmente alemanes. Es decir, nosotros lanzamos una emisión y si rebota sobre un metal, en este caso el hierro, en los submarinos también, nos va a rebotar y vamos a captar la imagen. Entonces, cuanto más hierro, más
más brillante va a ser la imagen, la estructura. Hay que saber localizar la sustancia negra, requiere algo de entrenamiento, porque al final lo que vamos a hacer es cuantificarla, y si la identificamos mal vamos a cometer un importante error. Pero conociendo esta técnica, que tampoco es demasiado difícil de aprender, podemos establecer lo que es el índice de ecogenicidad de la sustancia negra, siguiendo las siglas en inglés, el SNEI. Normalmente la normalidad es a partir de 0,21, 0,22, de ahí para arriba. Este paciente tiene 0,15. Es decir, que lo que vemos aquí es que este paciente tiene el hierro sérico bien, tampoco muy boyante, pero bueno, bien, aceptable, pasable, pero el hierro cerebral es el que tiene bajo, claramente, y esto es lo que está produciendo la enfermedad. Siguiente. Ya. Bueno, el paciente tiene también unas quejas cognitivas, que tiene quejas de memoria. Pone cosas en sitios en la habitación, tiene 59 años, pone cosas en sitios donde cada vez más, si no las recuerda, tiene que estar utilizando notas y recordatorios de memoria para las cosas, todo se lo tiene que estar apuntando porque se le empieza a olvidar. Las familiares dicen que hay que repetirle las preguntas. El paciente se le olvidan citas y fechas. Hay que recordarle con frecuencia los nombres de familiares cercanos y de amigos, y tiene también problemas en la atención, en la concentración, tiene dificultades para seguir el texto cuando está leyendo, cosa que antes no lo tenía. Bueno, esto es un poco la pregunta aquí, ¿esto es normal? ¿Esto no es normal para la edad? ¿Esto qué quiere decir? Porque a mucha gente le pasa esto en cierta medida, pues a mí también, al otro también. La pregunta es si todo esto es normal para su edad. Bueno, una forma de acometer esta pregunta es pasarle una escala, que es la escala Mini-Mental, que es una escala muy habitual en ambientes neurológicos y psiquiátricos, y se hace 10-15 minutos, no mucho más tiempo. Mide con una serie de pruebas muy simples la capacidad de orientación del paciente, la capacidad de fijación del paciente, la atención, o sea, fijación de información del paciente, la atención, la capacidad de concentración, la capacidad de recordar cosas aprendidas previamente, problemas en el lenguaje, en lo que es la comprensión del lenguaje, y algunas pruebas de memoria de trabajo, como pueden ser el dibujar pentágonos, etc. Bueno, lo que vemos es que el paciente, hay 2 puntos en los que no consigue la puntuación máxima. Uno es en el recordar lo previamente aprendido. Se le dicen tres palabras de 3 objetos o 3 animales, y al cabo de un rato se le vuelven a preguntar. Él las memoriza inicialmente y se le vuelven a preguntar, y hay falla en 2 de ellas. Por otro lado, también en los temas de lenguaje falla en alguna de las pruebas y en la prueba de atención. O sea, tiene problemas en lo que es el lenguaje, la memoria, lo que es el recordatorio de memoria, y en la atención. Y por eso alcanza un valor de 26. Es una puntuación todavía muy alta, muy normal, muy cercana a la normalidad. Pero bueno, el diagnóstico de trastorno cognitivo leve, o deterioro, mejor dicho, deterioro cognitivo leve, está basado en lo siguiente. Son personas que tienen o bien ellos o sus familiares o un médico o un clínico, tienen una gran preocupación sobre un cambio que se ha producido en la capacidad cognitiva del paciente. Por otro lado, hay evidencia objetiva de problemas cognitivos. Para ello hay que hacer algún tipo de test cognitivo. Lo que hemos hecho, el Mini-Mental, podría valer, pero también hay otras cosas. Bueno, se podría haber hecho también una evaluación neuropsicológica. Tiene que haber uno o más de los siguientes áreas cognitivas: la memoria, función ejecutiva, la atención, lenguaje o habilidades visoespaciales.
Frente a esto, tiene que haber una preservación de la independencia en las actividades de la vida cotidiana. Aunque el paciente puede perder eficacia en todo ello, pues por ejemplo, ir a la compra solo. Sí, es posible que el paciente haya perdido eficacia en hacer la compra y tenga que volver a casa 5 veces porque se le ha olvidado la nota, porque se le han olvidado no sé cuántas cosas, tal. Bien, pero al final lo hace, o sea, tiene una capacidad, una cierta independencia. Y no hay alteración en lo que es el funcionamiento social o ocupacional. El paciente, es que lo demás estaríamos hablando de demencia. Estos son los criterios. Bueno, el paciente claramente los cumple. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos hasta ahora en cuanto a diagnósticos? Apnea obstructiva del sueño, por un lado, basado en el resultado de la polisonografía. Síndrome de piernas inquietas, en situación de aumento dopaminérgico, bajo dopaminérgicos, mediante el test de inmovilización. Déficit de hierro cerebral mediante ecografía transcraneal, deterioro cognitivo leve, y este último podría tener relación, habría que preguntarse cuál es el origen. ¿Está todo él relacionado con el sueño? Podría ser, este paciente tiene mucha hipersomnolencia diurna, también duerme muy poco por la noche. Con la enfermedad vascular sabemos que ha tenido varios infartos y bueno, es un paciente con problemas vasculares. O se debe a un Alzheimer. Hay otras causas. También podríamos hablar de causas farmacológicas, que en este caso no me parece que vengan al caso, pero bueno, podrían en principio también establecerse un diagnóstico diferencial sobre ellas. Bueno, la estrategia terapéutica va a ser, número 1, centrarse, o sea, lo que está dificultando. Este hombre tiene una apnea del sueño severa, pero no se le puede tratar porque no tolera el CPAP. ¿Por qué no tolera el CPAP? Pues lo más probable es porque las piernas inquietas no le permiten utilizar el CPAP. Imagínense el vídeo que les acabo de enseñar, que es él, y si además le pedimos que se ponga un aparato de CPAP, se acostumbre a él, intente dormir, bueno, lo va a utilizar el mínimo posible y en algún momento lo va a tirar por la ventana, que es poco más o menos lo que hizo, si no lo va a tolerar. Hay que mejorar ese síndrome de piernas inquietas. Y para ello va a haber que hacer cambios farmacológicos y luego va a haber que actuar sobre la situación de fondo, lo que está produciendo el síndrome de piernas inquietas. Trabajar sobre el tema del hierro, sobre el problema del hierro cerebral, mejorar los niveles de hierro. Una vez hecho esto, en el momento que tengamos ya controlado el síndrome de piernas inquietas, se podrá tratar el cuadro de apnea obstructiva del sueño. El tercer paso sería, una vez tratada la apnea del sueño, reevaluar la somnolencia diurna y el sueño nocturno y posteriormente intentar, bueno, no posteriormente, esto se podría hacer en paralelo, mejorar todo lo posible la función cardiovascular. Y por último, una vez hecho todo esto, reevaluar el cuadro cognitivo. Estos son un poco los principales pasos. El primero de ellos, cambiar fármacos. Bueno, el paciente ya está con las dosis máximas de pramipexol, no hay mucho margen de maniobra ya aquí. Y otros fármacos, otros agonistas dopaminérgicos ya han sido intentados con poco éxito. O sea, las opciones no son muchas. Por otro lado, cambiar a alfa-2 delta o dipiridamol, yo les doy pocas probabilidades. Desde luego, sustituirlo, le doy poquísimas probabilidades. Añadir alfa-2 delta puede que tenga alguna posibilidad un cierto tiempo, e incluso tengo ahí dudas de si esto hubiera funcionado o no. Porque el paciente es demasiado severo, tiene un cuadro de aumento dopaminérgico demasiado severo. Otra opción hubiera sido darle tramadol, pero también podríamos haberle dado oxicodona de liberación prolongada. La oxicodona no en todos los países se puede conseguir. En Europa tiene la indicación de síndrome de piernas inquietas resistente al tratamiento, en concreto la oxicodona de liberación prolongada. ¿Se podría utilizar 5 miligramos al día? Bueno, sí, se podría utilizar.
El problema, cuando pensemos en oxicodona en un paciente con apnea del sueño, es que podamos estar produciendo una depresión respiratoria adicional y empeorar primero, bueno, no ya la oximetría, el oxígeno, sino empeorar la presión de CO2. Por esto digo, en estos casos hay que hacer una consulta a neumología. Yo se lo hice a la doctora Romero y hicimos una medición de gases arteriales y la PCO2 no estaba elevada, por lo cual tuvimos vía libre para hacer un pequeño intento con oxicodona. Este intento va a ser siempre a tiempo limitado, muy limitado, todo lo limitado que podamos, porque inmediatamente, en cuanto el paciente esté algo estabilizado de las piernas inquietas, en cuanto tenga el menor alivio de ellas, debemos aprovechar la oportunidad para ya ponerle un aparato de CPAP. Y esto es en principio lo que hicimos. La segunda parte del tratamiento de las piernas inquietas consiste en mejorar el estatus de hierro, el hierro cerebral en concreto. Repito, el hierro, la ferritina y la saturación de transferrina sérica estaban marginalmente bajas, vamos a dejarlo en la parte baja de la normalidad, y el hierro cerebral en la sustancia negra está definitivamente bajo. Bueno, y este va a ser el objetivo. Lo que hicimos fue darle hierro intravenoso, carboximaltosa férrica, 1000 miligramos, que es la dosis autorizada en España. Este es un tratamiento lento, por eso cuanto antes empiece mejor. Y lo hacemos siempre en un equipo multidisciplinario, donde estos pasos los va dirigiendo, en nuestro caso, una hematóloga, la doctora Carolina Miranda. Bueno, este tratamiento va a elevar el hierro cerebral. Si tenemos éxito, al menos lo que intentamos es elevar ese hierro cerebral. Al elevar el hierro cerebral va a ir disminuyendo la severidad de la enfermedad. Y esto es lo que vemos aquí en la última línea. La escala IRLS que les había dicho al principio era de 31, 6 meses más tarde ya está en 16. De ser muy severo ha pasado a ser leve el cuadro de piernas inquietas. Al mismo tiempo vemos que la ferritina sérica ha subido de 35 a 410. Está un poquito por encima, pero esto es algo intencionado. Queremos que los niveles de ferritina sérica estén un cierto tiempo controladamente elevados, porque así vamos a conseguir. La ferritina es el principal almacén de hierro sérico. Entonces vamos aumentando el gradiente a través de la barrera hematoencefálica, va a ser más posible un mayor paso de hierro al cerebro, que es en el fondo lo que queremos. La saturación de transferrina subió también de 21 a 29%, y para que vean un poco cómo funciona todo este proceso, la ecogenicidad, que era de 0,15 inicialmente, ya ha subido a los 6 meses a 0,21. Está casi en el aprobado, prácticamente en el aprobado. Todavía no, porque el paciente tiene algo de síntomas, pero está en un 0,21. O sea, es un éxito claro del tratamiento con hierro intravenoso. Ya con la simple estabilización farmacológica fue motivo para volver a confrontar al paciente con el CPAP, para volver a intentarlo, y hicimos un estudio de titulación de CPAP. Llegamos a la misma conclusión que los anteriores, que el estudio que le habían hecho años anteriores, 5 años atrás, en el sentido que necesitaba 8 centímetros de H2O, y en cuanto le pusimos el CPAP, mejoró en muy pocos días la somnolencia diurna. Bajó a 6 con ello. Bajó de 15 que tenía inicialmente a 6, con lo cual el paciente dejó de tener esa somnolencia diurna. ¿Qué pasó con los aspectos cognitivos? Bueno, volvimos a pasar el Mini-Mental y lo que vemos es que ha mejorado todo excepto la memoria, ha mejorado la atención. La atención ya está normalizada, ha mejorado el lenguaje también. La fluidez verbal también, pero persiste el problema de memoria. Vemos que donde pone recall hay un 1/3. O sea, el paciente obtiene una puntuación de 28. En el área cognitiva, el paciente tiene problemas en un único área, amnesia. Le cuesta reutilizar la información previamente aprendida.
Bueno, ¿qué relación tiene la privación de sueño? Este paciente ha vivido una situación de privación de sueño. ¿Qué relación tiene? O sea, la ha vivido durante muchos años por las piernas inquietas. ¿Qué relación tiene con la disfunción cognitiva? Bueno, básicamente actúa la privación de sueño sobre la alertabilidad y la capacidad de concentración, sobre la atención, básicamente. Aunque algunas funciones superiores, como el razonamiento lógico y la capacidad de establecer pensamientos abstractos complejos, también están algo alteradas solo por el hecho de la privación de sueño. Por lo cual, cuando nosotros normalizamos el tiempo de sueño, lo que vamos a ver es inmediatamente que mejora todo, menos, o sea, fundamentalmente mejoran la atención, la fluidez verbal, la capacidad ejecutiva, la función ejecutiva, pero no tanto la memoria. Vamos a ver, una vez que establecemos el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, lo que tenemos que plantearnos es, bueno, sabemos que hay una parte que sí era secundaria a la falta de sueño. ¿Es esto todo o hay algún factor además? Bueno, la escala modificada de Hachinsky es bien conocida, sobre todo en los ambientes de neurología. Nos permite evaluar en qué medida, en qué probabilidades tiene el cuadro de tener un origen vascular. Y lo que vemos es que son un número de situaciones a los que les vamos dando valores y lo que hicimos con el paciente, bueno, fue establecer, vimos que cumplía el criterio de curso fluctuante, cumplía el criterio de personalidad relativamente preservada, cumplía el criterio de depresión, tiene un poquito de depresión, bien, ahí va recibiendo puntos, pero en todo lo demás es negativo, tiene antecedentes de depresión, antecedentes de ictus. Nosotros no sabíamos de ninguno, él tampoco sabía de ninguno, por eso lo he puesto con interrogación. Antecedentes de arteriosclerosis sí los tenía. Y bueno, al final sale una puntuación de 5. En esta escala, todo lo que sea menos de 4 implica riesgo severo de que el paciente esté padeciendo de un deterioro cognitivo causado por Alzheimer. Todo lo que sea más de 7 indica que tiene un riesgo severo de que tenga un origen vascular. Este paciente tenía 5, o sea, está en un territorio gris indeterminado. Le hicimos una resonancia cerebral. Quizá debíamos haberla hecha antes del Hachinsky. Bueno, en el momento de hacer el renal Hachinsky no teníamos este dato. Lo que vemos es una situación de deterioro de la sustancia blanca periventricular. Radiológicamente se llama leucoaraiosis, con infartos silentes, con infartos lacunales silentes. Todo esto es muy propio de la existencia de arteriopatía hipertensiva. Y también se suele dar mucho en pacientes con diabetes mellitus y tabaco. Todo esto lo tiene este paciente. En un corte sagital vemos que el hipocampo está algo atrofiado. El hipocampo es una estructura fundamental en lo que es la conexión de recuerdos, en lo que es la ejecución de la memoria. Entonces, una atrofia, aunque leve, como en este caso del hipocampo, suele al menos elevar el índice de sospecha de que pueda estar habiendo algo de Alzheimer a la vez. Bueno, los estudios de campo muestran que de los pacientes con demencia o deterioro cognitivo leve, digo los estudios de campo porque es diferente cuando esto lo vemos en unidades de memoria, pero en los estudios de campo vemos que la causa más frecuente de estos cuadros es Alzheimer con vascular, 38%. El Alzheimer puro es el 30%. El vascular puro es el 12%. O sea, los cuadros mixtos son muy comunes.
Este paciente, por otro lado, no tenía, he dicho antes, no tenía nada neurológico, no tenía problemas de marcha, no tenía parkinsonismo, no tenía alteraciones conductuales típicos de demencia frontotemporal, no había habido un curso en escalones con deterioros súbitos en forma de escalón. Lo que tenía era problemas básicamente de memoria. Entonces, bueno, vamos a ver qué tiene que ver el Alzheimer con el sueño. Lo voy a explicar de una manera rápida y simple. Existe una proteína que es la APP, que es el amiloide precursor, la proteína precursora del amiloide, que es una proteína que cruza la membrana neuronal. Su función no está clara, aunque parece que interviene en lo que es el contacto entre la comunicación de unas neuronas con otras. Esta proteína, que es una proteína grande y compleja, esto es parte de la fisiología normal, es despedazada en partes por unas sustancias, unas enzimas que se llaman secretasas. Parte de la terapia para el Alzheimer viene en fármacos que inhiban la acción de las secretasas, pero esto está todavía en vías de investigación. Lo que vemos es que, bueno, uno de los fragmentos que sale cuando cortamos este árbol es el beta-amiloide. El beta-amiloide bien, es algo que todos producimos, pero también todos eliminamos. Normalmente, bueno, en el entorno propio de la enfermedad de Alzheimer, forma conglomerados que en algún momento llegan a crear placas insolubles. Esas placas acaban siendo tóxicas, neurotóxicas para la neurona y acaban matando la neurona. Y de hecho van pasando de una neurona a otra casi como si fuera algo infeccioso, poco más o menos. Entonces, la concentración, el concepto que quiero dejar claro aquí es que la concentración de beta-amiloide cerebral tiene mucho que ver con lo que es el proceso de toxicidad neuronal que está produciendo la neurodegeneración del Alzheimer. ¿Qué tiene que ver con el sueño? Bueno, el beta-amiloide tiene una ritmicidad circadiana, de tal manera que en las últimas horas del día, cuantas más horas llevamos ya despiertos, más elevados son los niveles en el líquido cefalorraquídeo, mientras que en personas a las que sometemos a privación de sueño, cuanto mayor privación de sueño, mayor contenido de beta-amiloide. Y precisamente este beta-amiloide, donde más tiende a concentrarse, es en el hipocampo, produciendo síntomas de amnesia. Es importantísimo poco casi para concluir, es importantísimo en el diagnóstico del Alzheimer hacerlo lo más precoz posible. Si esperamos a que el paciente tenga todos los síntomas, el diagnóstico en principio sigue siendo clínico, pero si esperamos a que tenga todos los síntomas y el tema esté claro y definido, bien, vamos a hacer un buen diagnóstico, pero ya va a ser tarde para tratar nada. El proceso de neurodegeneración, de muerte neuronal, se ha producido años antes. Entonces necesitamos algo que nos indique en personas que todavía funcionan cognitivamente muy normal, que la acumulación de beta-amiloide se está produciendo. Tenemos dos formas de hacerlo. O bien por punción lumbar, detectar el beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, o utilizar una técnica que se llama el PET. Es un tipo de prueba de neuroimagen que va a cuantificar la cantidad de beta-amiloide y va a tener una buena correlación con la clínica. Existen diversos tipos de PET que directamente miden la cantidad de beta-amiloide en el cerebro, o también de otra proteína tóxica, que es el tau. Bueno, una técnica más reciente que es la utilización, he hablado de que podemos medirlo en líquido cefalorraquídeo, pero esto requiere una punción lumbar. Bueno, lo que podemos hacer desde hace no mucho tiempo es medirlo en plasma. ¿Qué relación tiene el beta-amiloide plasmático con el del líquido cefalorraquídeo? Pues bastante, como muestra la diapositiva. Ahí básicamente lo que medíamos es el cociente entre dos sustancias, beta-amiloide 42 con el 40. Si está bajo, si ese ratio es bajo, si ese índice es bajo,
es señal de que se está produciendo una acumulación de beta-amiloide cerebral. Es señal de que va a haber un incremento de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo. Lo mismo vemos con el tau. Pues lo que hicimos fue medirlo en plasma, medir el beta-amiloide en plasma, y lo que vimos es que el índice que nos dio fue de 0,46, que la flecha en la diapositiva señala, es una situación entre lo que es el deterioro cognitivo leve y lo que es ya la demencia de Alzheimer, lo cual quiere decir que las posibilidades de que en el líquido cefalorraquídeo también esté bajo son altas, y que las probabilidades de que el PET dé positivo son altas. Con el tau algo parecido. Ambos marcadores en sangre, que son tampoco demasiado caros de realizar, se pueden realizar de manera casi generalizada a parte de la población, y es una prueba que va a dar mucho juego en el futuro. Bueno, establecimos con ello el diagnóstico de un deterioro cognitivo de tipo mixto vascular Alzheimer. El tratamiento, ¿qué repercusiones tiene esto? ¿Qué hicimos en este caso? Bueno, es un paciente que lo tenemos todavía. ¿Se le pueden dar inhibidores de la colinesterasa? Sí, pero en el deterioro cognitivo leve su eficacia no se ha demostrado nunca. En el Alzheimer, en el mejor de los casos, es mínima. Pero en el deterioro cognitivo leve ni siquiera eso, no hay un solo estudio positivo. Lo que sí existe es un tratamiento emergente, que son los anticuerpos monoclonales, donde estos ya son anticuerpos de diseño que lo que van a hacer va a ser en el cerebro bloquear el beta-amiloide. Y el primero de ellos ha sido aprobado recientemente en Estados Unidos. No creo que tarde excesivamente alguno de ellos en ser aprobado en Europa. Con lo cual estableceremos un primer frente de batalla terapéutica. Pero quizá lo más importante, tener en cuenta que aparte de los tratamientos del Alzheimer per se, bueno, tenemos que tratar los factores vasculares, es una demencia de origen mixto, y no olvidarnos del sueño, que este era el leitmotiv de la clase. El tratamiento con CPAP permite, por un lado, disminuir el deterioro cognitivo, lo vimos en el Mini-Mental tras realizar el CPAP, y también, por otro lado, extiende el tiempo de sueño. Produce un sueño de mayor calidad, con lo cual el sistema de limpieza, de recogida de basura neurotóxica va a funcionar mucho mejor. Y esto va a permitir que se eliminen esos niveles de beta-amiloide, en alguna medida. Tampoco quiero echar las campanas pero sí, en alguna medida va a contribuir a mejorar. De alguna forma, el mirar el sueño en estos pacientes va a ser una de las estrategias importantes en el futuro. Con esto concluyo el caso y espero que les haya servido de ayuda. Muchísimas gracias.